Que Dios les bendiga, hermanos. Abrimos nuestras Biblias hoy a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a estudiar hoy el versículo 12. Pero vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 6. En recientes semanas hemos hablado de la falsa enseñanza en los últimos días de los eh, ascéticos. Hemos hablado también de el mandamiento del Señor a Timoteo de disciplinarse a sí mismo para la piedad. Y de esto vamos a leer en los primeros versículos. Empezamos en el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y seguramente a Timoteo le interesa ser un buen ministro de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le dice, si él advierte a la congregación del peligro de falsa enseñanza, será un buen ministro de Cristo. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, y especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 5 cosas. Y vamos a hablar hoy acerca de estas 5 cosas. Pudiéramos titular este mensaje, no permites que nadie menosprecie tu juventud. Se cree que en este tiempo Timoteo tenía aproximadamente entre 30 y 40 años. Y es fácil como uno menor sentirse inferior a los mayores. Quizás Timoteo era entre los hombres más jóvenes de la congregación, o habían hombres en la congregación más grandes que él. Y quizás esto fue difícil para Timoteo. Tal vez se sentía inferior o más débil o necesitado de más sabiduría y de la experiencia que viene con edad. Pero aquí el apóstol le dice a Timoteo, que seguramente ya era un varón, no permites que nadie menosprecie tu juventud. Pórtate de tal forma, de tal manera que no seas digno de menosprecio. No les des a nadie razón de menospreciarte. Y le anima a tener la sabiduría y cordura para así no dar oportunidad de que lo desprecien. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo. Pon tú, Timoteo, el ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
palabra. Nuestras palabras son muy importantes. Notamos que la Biblia tiene bastante instrucción tocante a nuestras palabras y el uso de nuestra boca. El libro de Santiago nos enseña que del cuerpo la lengua es el miembro más difícil de domar. Santiago capítulo 3. Santiago 3, empezando con el versículo 1, dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos en muchas o de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Del cuerpo, la lengua es el miembro más difícil de controlar y probablemente todos hemos experimentado esto. En momentos hemos dicho cosas que no debíamos decir. Quizás hemos herido con nuestra lengua o hemos pecado de una o de otra manera con nuestra lengua a través de chisme, mentiras, etc. Madurez en este texto equivale control de la lengua. El hombre perfecto, el hombre maduro, es el que tiene control de lo que dice. Y cuando la lengua no es controlada, el resultado puede ser desastroso. Y probablemente has conocido de casos, momentos en que has sido tú herido por otra persona, las palabras de otra persona, o momentos en que tú has herido a otras personas con tus palabras. Jesús nos advierte también del peligro de nuestras palabras. En Mateo capítulo 12, acompáñenme, Mateo 12, 33. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La manera en que usamos nuestras palabras indica lo que hay en nuestros corazones. Y pensando en los momentos en que hemos dado mal uso a nuestras palabras, debemos
meditar en cuál es la actitud de mi corazón tras este uso de mis palabras. ¿Es una actitud de soberbia que me hace a mí querer levantarme a mí mismo, exaltarme a mí mismo y humillar a los demás? Del mal uso que damos a nuestras lenguas. ¿Cuánto es motivado por esto? Me creo superior a los demás y quiero que otros sepan de mi superioridad. Muchos perjudican sus propias vidas, familias, sus propios ministerios por falta de madurez en sus palabras. Esto no solo se aplica al uso de la lengua, sino a la comunicación en general. Hoy, el teclado también se convierta en una herramienta o para el bien o para el mal, o para exaltar a Cristo o para exaltarme a mí mismo y humillar a los demás. Que seamos personas maduras que dan buen uso al don de la comunicación que Dios nos ha dado. Todos tenemos la oportunidad de poner un buen ejemplo de los creyentes con nuestras palabras, de edificar a otros, animarlos en la fe. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo, el mismo Pablo que escribió esta carta primera a Timoteo. Recordamos lo que él dice en Efesios capítulo 4, versículo 29. Tenemos un mandamiento negativo y luego un imperativo positivo. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o ninguna palabra corrompida, como dice en la Reina Valera, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. He ahí el mandamiento positivo. Podemos nosotros utilizar nuestras bocas, nuestras palabras para la edificación de otros, para animar a otras personas en la fe, para consolar a otros creyentes. Podemos dar un uso a nuestras palabras que glorifica a Dios. Que el Señor nos concede esa actitud de ser ejemplo a nuestras familias y a la iglesia de un buen uso de nuestras palabras. Regresamos a nuestro texto y notamos que la segunda palabra que usa es la palabra conducta. Conducta. Aquí en 1 de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Nuestras acciones. No queremos una religión de la boca para afuera. Claro que el uso de nuestra boca es importantísimo, pero no es el todo. Una religión de la boca para afuera no es real, es una ficción. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, dice el proverbio, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Nos damos a conocer no solo por nuestras palabras, sino por nuestra
conducta. Y debe de haber un acuerdo entre nuestras palabras y nuestra conducta. He ahí la madurez cristiana, la integridad. Cuando hay un acuerdo entre nuestra forma de hablar y nuestra forma de conducirnos. Aún por sus hechos, un muchacho se da a conocer. Si su conducta es pura y recta. Proverbios 20, versículo 11. Sabiduría o falta de ella se nota en nuestra conducta. ¿Quién es el sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? La verdadera fe en el Señor Jesucristo se ve en lo que hacemos, se ve en lo que decimos y en lo que hacemos. El Señor Jesucristo, en su misericordia, no solo nos rescata de la condenación que nuestro pecado merece por medio de la justificación, sino que también obra de una forma muy práctica en nuestra vida, santificándonos, cambiándonos a diario de lo que éramos a lo que Él desea de nosotros, madurándonos, santificándonos. Después de esto, habla del amor. El amor, sé ejemplo de amor, Timoteo. Amor es el mayor de los atributos cristianos, dice 1 Corintios 13, el capítulo que define y describe el amor y muestra la superioridad del amor. De los 3 grandes e importantes atributos de un cristianismo genuino, el amor es el mayor. El amor es un resumen, o la palabra amor da resumen de la ley de Dios. Pudiéramos decir que los 10 mandamientos son un resumen de toda la ley de Dios. Y luego estos 10 son resumidos también en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así pudiéramos decir también que toda la ley de Dios se resume en una sola palabra, y esta palabra es amor. Romanos capítulo 13 nos dice algo así. Cuando dice, empezando en el versículo 8, no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Este texto nos dice que todo es resumido en la palabra amor. Toda la ley de Dios es resumida en la palabra amor. Ahora, vivimos en una cultura que no cree esto. Cree, por ejemplo,
que el adulterio es amor. Si escuchas a la música romántica de nuestra época, te darás cuenta de que los que escriben estos cantos o corridos, etcétera, tienen esa mentalidad, ese pensamiento de que el adulterio es amor. Es una mentira, es un engaño. Y no debemos de permitir que la música de nuestra época nos lava el cerebro. Es la cosmovisión de popular, mundano, pero no refleja la perspectiva divina, sino que la perspectiva divina, la que sí de veras tiene validez, dice que el adulterio no es amor. El amor es obedecer a la ley de Dios en mi trato con mi prójimo. No robo a mi prójimo. ¿Y por qué? Porque yo amo a mi prójimo y quiero beneficiarlo. No mato a mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi prójimo y deseo su bienestar. No tomo el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque amo a Dios. No adoro a Dios, entre comillas, a través de ídolos. ¿Por qué? Porque amo a Dios, etc. El amor es el cumplimiento de la ley. Dios dice ser amor. En Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y luego el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. El mejor servicio a Dios sin amor no es nada. Es absolutamente indispensable que Timoteo muestre amor a la congregación. ¿Por qué? Porque nadie queremos ser instruidos por o discipulados por personas cuando pensamos que estas personas en realidad no nos aman. El amor abre puertas para la comunicación, mientras que la falta de amor cierra las mismas puertas. Así que primero los Corintios capítulo 13 empieza así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El mejor aparente servicio a Dios, los mejores dones para comunicación, para discipulado, etc. Aún mucha fe sin amor, según el texto, es nada. No es beneficioso. Timoteo debe de amar a la congregación. Esto aplica también en nuestros hogares, hermanos. Si nuestros hijos
no están convencidos de nuestro amor para ellos, la comunicación será muy difícil. El discipulado también será muy difícil. Nosotros como padres debemos poner en nuestros hogares el ejemplo de amor. Y así pedimos a Dios que Él haga eficaz nuestro discipulado en nuestros hogares. Esto se aplica en el hogar, se aplica en la iglesia. Amor abre puertas para la comunicación, para el discipulado, mientras que la falta de amor cierra las mismas puertas. Después de amor, habla de fe. Fe ejemplar, creencia en Dios y en su palabra, confianza en el Señor. La persona de fe confía en Dios, aun en los momentos más difíciles de la vida. Cuando todo viene en contra de esa persona, ella encuentra su consuelo y su estabilidad en Dios a través de la fe. Fe es confianza en Dios y en su palabra. La fe busca su recompensa en Dios. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Timoteo debe de buscar su recompensa en Dios. Y enfrentado por persecución, oposición, etc., debe de mantener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Timoteo busca su recompensa, su satisfacción, su propósito en otra cosa fuera de Dios y su voluntad, va a fallar, va a fallar. Timoteo debe de ser o poner el ejemplo de fe en el Señor para la congregación, con la esperanza de que la congregación siga su ejemplo. La última cosa mencionada en nuestro texto es la palabra pureza, pureza ejemplar. Esta palabra solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en el capítulo 5, versículo 2, probablemente en la misma hoja en tu Biblia, donde dice, hablando de la forma en que Timoteo debe de tratar a la congregación, a los otros creyentes, dice a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Aquí habla de la forma en que Timoteo debe de tratar a las jovencitas de la iglesia, con pureza. Pureza debe gobernar su trato con las jóvenes de la iglesia. Como la iglesia de Dios, debemos de tratarnos los unos a los otros con pureza y castidad. Los líderes de la congregación tienen la oportunidad de poner el ejemplo. Y desde el inicio de la iglesia, falsos maestros han fallado en este punto. Por ejemplo, en el libro de Judas, capítulo 1, pues es el único capítulo, ¿verdad? Y el versículo 8 dice así, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando,
contaminan su cuerpo. Ahí habla del pecado sexual. Rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Los falsos maestros contaminan su cuerpo, mancillan la carne, contaminan su cuerpo con el pecado sexual. Falta de pureza moral ha destruido las vidas, las familias y las iglesias de muchos pastores. De muchos pastores que aparentemente empezaron bien. Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo de la pureza. Él nos amó y nos ama de una forma muy pura. El Señor Jesucristo fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Y seguramente esto también incluye la tentación sexual. Y el Señor Jesús no cedió. No se permitió llevar por el pecado. No pecó. Pensamos también en el ejemplo de José, nuestro hermano en la fe, bajo el antiguo pacto, que cuando fue tentado por la esposa de su amo al pecado sexual, corrió del lugar, rehusando pecar en contra de su Dios. Que tengamos nosotros también esta misma actitud de huir de la fornicación, sabiendo que si nos permitimos llevar por la fornicación, cuánta destrucción será causado. ¿Cómo afectará nuestra relación con el Señor y con su pueblo y con nuestras familias? Mucho de lo que hallamos en el libro de los Proverbios nos advierte de el peligro de la mujer extraña. Y a veces esta mujer extraña puede estar en la misma iglesia. Timoteo debe de ser ejemplo a la congregación en pureza, no permitiéndose caer con la mujer extraña. El Señor es bueno. Él sabe exactamente lo que Timoteo necesita saber para ser un buen ministro, ser un éxito en su ministerio. Y le muestra a través del apóstol Pablo estas 5 cosas que le pueden ayudar. Y siendo que vivimos nosotros también bajo el nuevo pacto y con el amor por la iglesia, por el pueblo de Dios, con el deseo de ver a la iglesia crecer y ser fortalecida, con el deseo de ser útiles en las manos de Dios. Tomamos también nosotros estas palabras como para nosotros mismos, sabiendo que estas cosas serán de gran beneficio a nuestras iglesias y a nuestros hogares. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gracia revelada en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por estas claras instrucciones que tú, Señor, diste a nuestro hermano Timoteo a través de
el apóstol Pablo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a cultivar estas cosas en nuestras propias vidas. Palabras excelentes, conducta ejemplar, amor genuino, fe no fingida y una pureza para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.